Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. La lectura de esta mañana, mis hermanos, la encontramos en Marcos capítulo 8, verso 31 al versículo 33. La lectura dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado de los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Bien, mis hermanos, el plan de Jesús era muy claro y él lo tenía muy en mente, de tener que subir a Jerusalén un día, de tantas veces que fue, pero estar un día, el día señalado por Dios, donde tenía que morir, y morir en la cruz por toda la humanidad, por toda la gente. Cuando el Señor se dispone a hacerlo y les enseña a los discípulos, vemos en esta parte de la Escritura que entonces Pedro, el apóstol Pedro, le toma aparte a Jesús y empieza a llamarle la atención, como dice, y reconvenirle, tratar de convencerlo a que no suba, a que no vaya, tratar de hacerlo persuadir a que el Señor desista de esta misión. Era una misión muy clara de Jesús y era muy importante. Es la misión más grande de toda la historia de la humanidad, la muerte de Jesús. Pero por delante está Pedro, tratando de impedirle que haga aquella obra. Pero dice el texto que Jesús, mirando a los discípulos, reprende a Pedro. Y le llama la atención fuertemente cuando le dice: quítate delante de mí, Satanás. Obviamente no era Satanás, era Pedro, pero Satanás estaba detrás de Pedro. Era el que estaba ahí induciendo a Pedro a que Pedro tomara el papel de Satanás y que Pedro pudiera reconvenir a Jesús que no fuera a morir. ¿Por qué quería Satanás que Jesús no fuera? Pues obviamente para que el plan de salvación no se lograra. Pero el Señor tenía muy en mente, muy bien en claro, que tenía que hacerlo. El Señor lo tenía ya planeado. Siempre tendremos muchos Pedros a un lado de nosotros antes de la cena del Señor. Siempre tendremos quien nos hace la vida un poquito difícil, un poco complicada, cuando de repente la misma familia inclusive se ponen en contra de nosotros o se ponen en contra de nuestra vida. Siempre tendremos ahí quien estorbe un poco y trate de reconvenirnos, no diciéndolo directamente, pero sí de una manera diferente, donde tratan de detenernos como Pedro trató de detener a Jesús. No dudes, hermano, hermana, que habrá ahí en la familia unos mismos hermanos que surjan chismes, problemas, pleitos, dificultades, surjan inclusive desacuerdos. Y hay quienes hacen tanto caso a este tipo de dificultades que optan por no ir a tomar la cena. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hiciera caso a Pedro? Pues simplemente no sube a morir a la cruz por nosotros. El plan de salvación no se hubiera dado. Pero Jesús hace a un lado a Satanás, hace a un lado a Pedro. Nosotros también en estos tiempos que tendremos seguramente gente y hermanos que de repente se ponen en un plan muy contrario a nosotros o muy contrario al Evangelio, no tenemos por qué hacerles caso. Sí, surgirán dificultades, surgirá quien nos critica, quien nos condena, quien nos juzga, surgirán asuntos muy graves en la iglesia inclusive. Debemos de seguir adelante y continuar adelante, porque el Señor le dice claramente a Pedro: ¿por qué no pones las cosas o tus ojos en la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres? Nosotros estamos para ver las cosas de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 3 decía en el capítulo 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, mis hermanos, siempre tendremos a un Pedro utilizado por el enemigo para tratar de persuadirnos. Usted siga adelante, que nada le detenga. Usted haga el plan, cumpla el plan de que se fijó usted mismo desde el principio del año, desde el que se bautizó, de continuar caminando con Cristo. Eso es ir con Jesús a Jerusalén también. Suba con Jesús, no se detenga, que nadie lo detenga, que usted continúe haciendo que ese plan de salvación siga siendo efectivo en la vida de usted. Si de los demás no les interesa porque su mirada no está puesta en las cosas de Dios, sino está puesta en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra, pues es asunto de ellos, pero no es asunto de usted. Continúe, hermano, y el Señor le bendecirá. Que Dios te bendiga. Amén.